frecuenté a misa, frecuenté a los sacramentos, pasé por la labor del Opus Dei toda mi vida. Siempre fue como algo estándar. Típica situación que cuando tienes algo toda tu vida, no sé, lo tomas por sentado, no lo aprecias capaz, hasta el verano de 2011. Fui a la Jornada Mundial de la Juventud, creo que fue algunos días ya entrados en la jornada. Por dicha o desdicha, terminamos en el medio de una protesta que había en ese entonces. Creo que el grupo se llama Los Indignados. Yo estaba viendo algo que nunca había visto en mi vida, un odio a la iglesia, unos insultos, unos gestos horrendos. Yo estaba petrificado, estaba paralizado. Y de la nada veo un grupo de jóvenes, unas jóvenes, unas chamacas como de 14, 15 años tendrán, poco más jóvenes que yo, en ese entonces que tenía 18, eran como 4 o 5, y confrontaron a una de las personas que estaba atacando a un grupo de religiosas. Dijeron, mira, ¿qué te pasa? Deja a esta gente en paz, ¿cuál es tu problema? Era un señor mayor que estaba gritándole a estas religiosas y el señor cuando vio a estas jóvenes se quedó en cero. Paró de insultarlas y hacer lo que estaba haciendo. En ese momento yo dije, wow, yo llevo toda mi vida con esta herramienta que gracias a la religión yo soy el hombre que soy, tengo los ideales que tengo y las pocas cosas buenas que tengo es gracias a la religión y los valores y las virtudes que me han inculcado, que yo he hecho por la iglesia, ya que la iglesia ha hecho tantas cosas por mí. Y nada, pues volví a Puerto Rico, empecé a rezar más, empecé a acercarme más a Dios. El jangueo, el alcohol, no sé, las mujeres, lo que sea, el dinero, eso aparenta ser muy divertido, pero al final del día, después de salir de una fiesta con tus amigos, de haberte escapado de tu casa y acostarte a las 4 de la mañana, te despiertas el próximo día con un vacío en el estómago que no hay nada que te lo llene. Después de que tomé esta decisión en mi vida, me fui enterando qué es lo que llena ese vacío, esas ganas de tener y de querer, que es básicamente insaciable, que lo único que lo puede llenar es lo infinito, ¿no? Entonces, conocí a Michelle un año después. Iba a la iglesia evangélica con mami y papi también la acompañaba. Papi es católico, pero pues no es muy practicante. Nada, no éramos muy compatibles con cosas de la fe en términos de comportamiento, así. Le dije, mira, Michi, a menos que no haya un cambio, creo que no va a poder seguir adelante la relación porque, caramba, hay ciertas cosas que son importantes para mí que creo que contigo no voy a poder conseguirlas. Y nada, la dejé, terminamos la relación y 2 días después la volví a llamar y dije, mira, Gorda, creo que sería bueno que volviéramos, lo que sea que haga falta cambiar, yo creo que juntos lo podemos conseguir. Y pues nada, 2 semanas después nos hicimos novios, mi primera novia, de hecho. Ese fue el día que me enamoré de José. Cuando me habló del Opus Dei, yo lo veía tan apasionado que era algo que le llenaba y yo decía, bueno, o sea, esto tiene que ser la clave de por qué él es tan diferente entre los otros chicos. Nunca había conocido a alguien así como él. Y pues ahí, luego de eso fue que empecé a conocer más del Opus Dei. Michi, entre un abrir y un cerrar de ojos, de 6 años, se convirtió, hizo la primera comunión, se confirmó, contrajo el matrimonio conmigo bajo la Iglesia Católica, y ahora mismo ella frecuenta por las labores del Opus Dei, y de hecho se hizo hasta miembro del Opus Dei también. Me acuerdo que justo en esta playa, hace tiempo, José me dijo que él quería ser santo. Y yo me asusté y pensé que él quería ser un sacerdote y que me iba a dejar de nuevo. Pero pues ahora lo pienso y ese también es mi sueño. Pues quiero llegar al cielo y quiero vivir mi vida al máximo aquí en la tierra. De verdad pienso que el Opus Dei es tremenda herramienta humana, espiritual, religiosa, que al final del día lo único que busca es que la gente sea más alegre, que la gente llene ese vacío que tiene en el corazón, como me lo ha llenado a mí. Tengo que saber cuál es la receta mágica para esta sonrisa y definitivamente pues es el Opus Dei. Y estoy muy agradecida que lleva 50 años en Puerto Rico y pues por 50 más.